Hola a todos y feliz 2025. Muchas gracias por acompañarnos a otro podcast de Crianza Segura con las psicólogas Diala Castro y Mónica Berrocal. Hola. Hola, Feliz año a todos. igualmente. Este podcast lo empezamos el año pasado con la intención de conversar sobre algunos temas importantes que nos consultan a menudo padres de familia, profesores, tíos, abuelos, ¿verdad? Todos los que tenemos de alguna forma la responsabilidad del cuidado de los niños, que, bueno, al final somos pues todos como comunidad tenemos esa responsabilidad también. Y hay muchas preguntas que a veces tenemos que no sabemos cómo abarcar nosotros y por eso también tenemos este podcast para conversar de algunos de esos temas para todos poder empoderarnos, para poder proteger más a los niños y saber cómo hacerlo de una forma que también es segura para nosotros. Y hoy queríamos hablar de un tema que es interesante y es hablar un poquito, queríamos mencionar algunos casos. A veces cuando hablamos de casos tal vez afuera nos ayuda un poquito como a identificar cosas que podemos tomar en cuenta en el día a día para la seguridad de nuestros niños también. Entonces, sí, vamos a comentar sobre algunos casos que tal vez ustedes ya conocen, que han habido a nivel mundial y algunas estrategias y algunas cosas que podemos aprender de estos casos para aprender nosotros en el día a día. Y como siempre, la idea es no como aterrorizarnos y más bien que de pronto ya los chiquitos no puedan hacer nada y que no los queramos, ¿verdad?, dejar ir a ningún lado, sino más bien cómo empoderarnos nosotros, cómo empoderar a los niños para que puedan tener un crecimiento, un desarrollo feliz, libre y protegido también. Entonces, tres casos que queríamos conversar hoy, hay unos que tal vez ya conocen más que otros, pero uno es el de Toby Willis y los vamos a mencionar brevemente, los pueden investigar más ustedes después si quieren, pero Toby Willis era el papá de 12, son una familia de 12 creo, ellos fueron a American's Got Talent como familia a hacer una presentación de canto y muchos años, como unos 3 años después, creo que después de que hicieron la presentación, pues las hijas hablaron de que el papá las abusaba a ellas sexualmente por muchos años. Entonces, bueno, fue todo un caso, la hija acaba de sacar un libro hablando al respecto. Y pues los hermanos, todo el mundo pues ha tratado de apoyarse mucho en el proceso, pero creo que impresionó mucho porque fue una familia que tal vez la gente vio en verdad en el escenario, haciendo algo juntos, entonces como que mucha gente era como, ay, pero se veían como una familia tan feliz, ¿verdad? ¿Cómo fue que pasó esto? Entonces, eso es lo importante mencionar justamente por ese tema, porque a veces como que tal vez todo se ve súper lindo de afuera y no es necesariamente lo mismo que está pasando adentro. Bueno, el segundo caso es un caso, el de Jimmy Savile, no sé si lo conocen, él era una personalidad muy bien conocida en Inglaterra, en el Reino Unido. De hecho, lo volvieron hasta a Knight. Entonces, ¿verdad? Recibió por la reina, creo que recibió un award especial y bueno, la gente en realidad no sabía, o sea, lo que él en realidad estaba haciendo era muy simpático, tenía muchas organizaciones de hecho para ayudar a los niños y muchos años después de que él se murió, muchos de estos niños, que ya muchos eran adultos, salieron y contaron que en realidad él abusó a cientos de chiquitos a todos los lugares donde iba y donde hacía todos los shows que eran súper alegres y hacía muchas cosas para ayudar a la niñez, resulta que también estaba él abusando a niños. Y el otro caso que tal vez sí conocen es el de Larry Nassir, que este es el del equipo de gimnasia de Estados Unidos, que él era el doctor, ¿verdad? Era el entrenador doctor del equipo y igual abusó a muchas de las muchachas, ellas trataron de decir, muchas de ellas en el proceso sí trataron de decir, ¿verdad? Hay algo raro como está haciendo en las terapias, hay algo que no está bien y muchas veces la referían de vuelta a él para que le preguntaran si estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, ¿verdad? Y este caso es interesante porque mucha gente dice, pero vea, son atletas a nivel mundial, o sea, ganaron medallas, era un equipo súper bueno, ¿cómo es que estaba pasando una situación así, verdad? No deberían estar ellas, más bien estar deprimidas o personas que no son, ¿verdad? Que no están en este tipo de posición. Y yo creo que eso es que muchas veces también tenemos una idea de como que la víctima tiene que comportarse de una forma específica y no siempre es así.
Entonces, la idea de estos casos es como hablar un poquito tal vez como de ideas que a veces tenemos de que la persona agresora o, ¿verdad? La persona que hace el abuso, que a veces pensamos que tal vez tiene que ser alguien que es como raro, que da miedo, apenas uno lo ve, pero muchas veces puede que sea alguien simpático, puede ser alguien respetado por la comunidad, ¿verdad? Porque no saben lo que está pasando. Igual con las víctimas, a veces pueden ser víctimas que parecen que son que funcionan súper bien, que son personas más bien como en este caso, en que ellas eran muy buenas en lo que hacían, ¿verdad? No, no es alguien que tal vez muchas veces piensa, bueno, las víctimas seguro están, o, ¿verdad? Llorando todo el día o depresivas o tomando alcohol o haciendo alguna de las cosas, ¿verdad? Que a veces se piensa. Igual con el caso de Toby Willis, ¿verdad? Se veía como una familia súper feliz. Entonces, son como tres casos que son obviamente muy tristes, pero también donde gente muy valiente sí salió a hablar al respecto y nos ayudan como un modelo para ver algunas cosas que podemos aprender nosotros para proteger la niñez mejor juntos. Entonces, bueno, esa era la introducción y la idea de hoy era preguntarle a Diala y a Mónica si nos pueden comentar un poquito al respecto y qué podemos aprender de esto, ¿verdad? No para aterrorizarnos, más bien para empoderarnos y cómo empoderar a los niños para poder evitar ese tipo de situaciones o por lo menos contarnos al respecto más rápido y nosotros poder apoyarles. Bueno, una de las cosas más relevantes cuando uno trabaja con familias, ¿verdad? Que han vivido y han atravesado situaciones de abuso eh, y que resulta realmente muy llamativo, es que a veces la noticia, por ejemplo, de que uno de los niños o una de las personas adolescentes está siendo abusada es muy impactante, pero a veces yo no sé si resulta un poquito más impactante quién lo está haciendo. Y las personas tienen un proceso para lograr como reconocer, aceptar, digerir que esta persona, que generalmente es una persona conocida, es una persona cercana a la familia o es una persona en algún rol de liderazgo, por ejemplo, sea la persona que está ocasionando esto, ¿verdad? Porque una de las expertise que desarrollan las personas que abusan son las apariencias, ¿verdad? Entonces, nosotros escuchamos típicamente, es que no parecía, es que jamás me hubiera imaginado, es que cómo puede ser posible. Y en ese proceso, digamos, como de ir asimilando que esta persona puede ser o es la persona, ¿verdad?, que está ejerciendo estos actos, las personas empiezan, ¿verdad?, con una confusión enorme porque esta persona en muchas ocasiones se ha encargado de realmente no parecer. ¿Verdad? Ni que tiene problemas, ni que tiene dificultades importantes, por ejemplo, que es una persona segura, que es una persona confiable, incluso que es una persona hasta incondicional. ¿Verdad? Entonces hay una serie de elementos que las familias tienden a ver de qué manera empiezan a comprender de por qué una persona que en apariencia era protectora, cercana, ¿verdad? Que cuidaba y en muchas ocasiones hasta con habilidades muy bien desarrolladas, ¿verdad? De convencimiento, afectivas, de seguridad, etcétera, puede estar haciendo esto, ¿verdad? Que me están diciendo mis hijos. Y en todo ese proceso, ¿verdad? O sea, el proceso no es tanto, o el proceso es tanto para lograr, ¿verdad? Como comprender que esto sucedió como la persona realmente que lo está haciendo, porque creo que tenemos muchos mitos y tenemos mitos de que pueden ser personas peligrosas, ¿verdad? Que se observan, que son claramente identificables, que hay un perfil, por ejemplo, y si hay algo que es realmente impresionante, la heterogeneidad de las personas que cometen abusos sexuales. Hay una variedad tan, tan, tan grande y en los años en los que yo también he atendido personas que cometen abusos, desde personas adolescentes hasta personas adultas, ni una se parece a otra en primer lugar, ¿verdad? Pero aparte de eso, sí está este elemento de es que no parecen, ¿verdad? Y es que hay toda una serie de mecanismos para ocultar precisamente, ¿verdad? Los delitos y las acciones que hacen, no solo para acercarse y atrapar, sino para prolongar o mantener las situaciones de abuso y generar este atrapamiento que a veces es un atrapamiento no solo de los niños, ¿verdad? Sino es un atrapamiento a veces incluso como del sistema familiar. Sí, este perfil como de no aparentar más bien es parte de la estrategia, ¿verdad? Como decía la, para poder no solo abrir las puertas a tener más oportunidades para tener ¿verdad? Tener más acceso a situaciones que les permitan ejercer abusos, sino también es una manera de
si la víctima eventualmente habla, curarse en salud, ¿verdad? De quedar ellos como el bueno, ¿verdad? Como los buenos y la víctima como la persona que está loca, que está mal, que qué raro, ¿verdad? Porque es mucho más fácil eh, culpar a la víctima, ¿verdad? Siendo uno un ciudadano ejemplar, ¿verdad? Eh, o una persona simpática, carismática, que si efectivamente uno tiene un perfil visiblemente, ¿verdad? Extraño y peligroso. Entonces, ¿verdad? Permite no solo perpetuar los abusos, sino también permite que si eventualmente son atrapados o la víctima habla, que al final la sociedad termine culpando a la víctima, que es algo que pasa muchísimo, ¿verdad? Bueno, en el caso de las gimnastas, ¿verdad? Esta dificultad de creerles, ¿verdad? Cuando ellas empezaron como a decir, aquí hay algo raro, ¿verdad? Tiene que ver con eso también, con que él está en una posición de poder, como el bueno, como el que las mantenía saludables, y ellas tal vez como las que podían estar equivocadas, el punto que las referían a un mismo médico a preguntarles si lo que estaba haciendo era parte de la terapia, ¿verdad? Entonces sí, eso es ese encanto permite esas dos cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es un punto súper importante, ¿verdad? El que menciona las dos, o sea, el primero como, en serio, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tan buena gente, ¿verdad? Como que esa parte como que impresiona mucho y también la parte que menciona Mónica, que muchas veces sí la víctima trata de decir, ¿verdad? Trata de decir, en el caso de Nasir, trataron de decir muchas veces, nada más que en una forma donde, pues, o no las escuchaban de la forma correcta, o había una, ¿verdad? Se asumía que esta era una persona segura, entonces como que no se hizo un proceso mayor para tratar de realmente investigar qué es lo que estaba pasando. Y yo creo que eso es interesante como las dos partes, la parte emocional, porque a veces cuando la persona que está haciendo el abuso es una persona que también o es cercana o hasta tal vez alguien que no conocemos, pero tal vez es una figura pública que respetamos y tal vez son parte un poco de alguien que nos ha inspirado en nuestra propia vida Claro. y de pronto es como que nos afecta a nuestro propio mundo que esta persona realmente está haciendo eso. Es importantísimo que hay como, vamos a ver, si uno escucha los relatos de las personas que han sobrevivido y su proceso, ¿verdad? Es, con costos me lo podía decir a mí mismo, con costos yo podía nombrar qué era lo que estaba pasando. Yo no podía creer que esto fuera esto, o al principio ni siquiera reconocía que era esto, y luego en un taller en una escuela, ante una información que me dijeron, yo pude ponerle nombre a eso que estaba sucediendo. Entonces, mientras la víctima y las personas sobrevivientes tienen este proceso de poder decirse a sí mismos, reconocerlo y revelarlo, que puede durar muchísimo tiempo, la persona que ofende sexualmente, que generalmente inicia las ofensas en la etapa adolescente, va haciéndose cada vez más experto en disimular, ocultar, hacerlo en secreto, promover situaciones donde solo las personas estén allí, promover situaciones donde se vuelvan personas confiables para los núcleos escolares, familiares, por ejemplo, comunitarios. Entonces, mientras una persona está tratando de transitar, digamos, esta situación tan compleja y no podemos esperar que lo diga con seguridad, que se siente y narre todo de la A a la Z como ha sucedido, porque con costos comprende todo lo que está sucediendo. La otra persona tiene todo este otro camino, digamos, como para continuar de Ujú. manera impune haciendo lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo típico, verdad? Que tengamos a este niño o esta niña o esta persona adolescente o hasta personas adultas con dificultad para decirlo, dificultad para narrarlo, dificultad para compartirlo y la otra persona convenciendo de que jamás, ¿verdad? O haciendo cosas para seguir encubriendo sus conductas. Entonces ven que los caminos son totalmente distintos y entonces se tiende a juzgar a muchas de las personas sobrevivientes, no, pero es que vea, se enredó, se confundió, etcétera, y esta persona no parece, ¿verdad? Entonces, a veces es un camino tan distinto que por eso, ¿verdad? El camino puede ser a veces difícil si todos no nos enteramos más, no nos educamos más y no nos formamos más sobre, ¿verdad? Sobre el abuso sexual. Tiende a ser mucho más fácil enfocarse en el sobreviviente que enfocarse la persona, ¿verdad?, que está cometiendo el abuso. Por sí, por estos caminos que menciona Adela, y además por eso, porque precisamente, ¿verdad?, la persona que ha abusado ha creado una situación en donde queda como blindado, ¿verdad? Entonces, eso es complicado y para las víctimas es muy doloroso
ver que al final muchas veces les cuestionan, no les creen, después de lo que han tenido que pasar y de la dificultad de poder romper el silencio muchas veces, ¿verdad? Estos sobrevivientes son personas que les toma muchísimo, ¿verdad? Como decía, a veces hasta darse cuenta de lo que pasó, y una vez que lo hacen, ¿verdad? Al final muchas veces terminan más bien siendo revictimizadas, ¿verdad? Y también como creo que hay como poca información o poca profundización a veces sobre el tema de las personas que ofenden sexualmente. Ninguna persona que ofende sexualmente, o sea, son muy pocos los que reconocen lo que hicieron. Va a haber una negación de su conducta. Incluso va a haber una serie de situaciones supuestamente para comprobar que lo que estaban diciendo no es cierto. Entonces, cuando una persona ve tan segura a otra, negándolo, jurando que jamás, etcétera, ¿verdad? Dicen, no, esto no puede ser posible. ¿Verdad? Yo, ¿verdad? Trabajando en muchas ocasiones con personas adolescentes o adultas, yo jamás voy a decir esto jamás va a salir a la luz, esto yo no lo voy a aceptar, ¿verdad? Son personas que han tenido, para que lleven sus procesos, son personas que tienen que tener un proceso de denuncia, ¿verdad? Si no, no es, digamos, como ético brindar ese tipo de tratamiento. Y no es legal tampoco, ¿verdad? Pero son personas que así lo afirman. ¿Verdad? O sea, yo no puedo reconocer esto. Esta es la peor vergüenza, digamos, que podría haber sobre mí, por ejemplo. Y eso se acompaña de una dificultad para comprender los alcances de su conducta, para poder entender cuáles son las graves repercusiones de lo que hacen en la vida de las familias y de las personas sobrevivientes. Y además de esto, por ejemplo, hay un nivel de empatía muy bajo. ¿Verdad? Que aunque lleven sus procesos, el nivel de empatía sigue siendo bajo. Pero estas son cosas, digamos, que a veces a las personas les resulta muy difícil creer en esta persona que era alguien que era parte de mi familia o que era alguien conocido, que era alguien de mi comunidad. Yo no observé ningún signo y es que no se observan necesariamente signos. Hasta después la gente empieza a hacer ahí como un encadenamiento, ¿verdad? De, mira. ¿Verdad? Claro, cuando, ¿verdad? Hasta después es que las personas con más información empiezan a reconstruir un poco, digamos, o bastante de lo que estaba sucediendo. Y creo que esto pone una posición también un poco difícil a las personas a cargo de niños y niñas, de qué tanto puedo confiar en alguien o no, porque si al final todo el mundo está como tan encubierto, ¿verdad? Eh, ¿Cómo yo puedo, ¿verdad? Proteger a mi hijo o a mi hija de estas personas que al final pueden parecer súper amables, pero al final, ¿verdad? Van a hacer mucho daño. Creo que ese es un gran reto, pero como decía Caro, creo que al principio, ¿verdad? Creo que no acercarnos a este tema desde el miedo, sino desde el empoderamiento es muy importante, ¿verdad? Creo que entender esto es súper importante porque si entendemos que no podemos confiar ciegamente en cualquier persona que se vea como un buen líder comunitario, como un buen líder religioso, como un buen líder, ¿verdad? Social, familiar, ¿verdad? Como una persona amable, simpática, amigable con los niños, eh, ¿verdad? Nos hace ser un poquito más cautelosos y preparar a los niños y a las niñas para poder afrontar situaciones donde estas personas que jamás nos imaginaríamos podrían hacer algo que sea inseguro para ellos y ellas, ¿verdad? Sí, yo creo que esa parte es importante y en el sentido de que muchas veces o la víctima no dice nada o lo dice en una forma que es muy difícil de entender, Uh -huh. ¿verdad? Que es muy difícil de entender y eso es algo que, primero porque los niños tienen un idioma diferente a los adultos, o sea, la forma en que hablan y que expresan cosas es muy diferente. A veces dicen, ellos creen que ya dijeron algo, ellos creen que el adulto entendió y de que probablemente todo está bien o ¿verdad? Porque nadie hizo nada al respecto. Uh Entonces, -huh. como que esa parte de primero uno desarrollar esa intuición como adulto también, que si hay una situación, por más de que el lugar se vea el lugar más lindo y seguro del mundo, o que el adulto se vea el adulto más majestuoso y seguro o lo que sea, ¿verdad? Como desarrollar esa intuición, que si uno siente que algo no está 100%, ponerle atención, o sea, no tener miedo, no tener vergüenza, porque yo creo que mucho del abuso se encubre como en vergüenza. Vergüenza de contar si a uno le pasó algo, vergüenza de, uy, no debería estar sospechando, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Qué feo estar sospechando. No queremos tampoco irnos al extremo de que de pronto de no podemos, ¿verdad? El chiquito no puede ir a ningún lado, no puede salir a ningún lado, no puede ir a jugar con nadie porque todo el mundo es sospechoso, ¿verdad? Entonces,
pero yo creo que entre más nos informamos, más como que podemos tener herramientas para poder identificar eh, ya sea ciertos comportamientos, y a veces no solo, no siempre es en el adulto, porque como explica Diala, a veces lleva muchos años perfeccionándolo, pero tal vez a veces se puede identificar en el cambio de comportamiento en los niños. Una de las cosas que hemos hablado mucho en otros episodios es esa importancia de enseñarle a los niños y a las niñas a detectar cuando sienten que algo, ¿verdad? En el cuerpo, literalmente, esta sensación física de aquí hay algo que no se siente cómodo, ¿verdad? Entonces creo que yo insisto en la importancia de hablar de eso con las niñas y los niños que tenemos a cargo, ¿verdad? Que si van a ir a algún lugar o van a estar en cualquier lugar, ¿verdad? Si en algún momento tienen esa sensación física de alerta, ¿verdad? Que eso es suficiente como para poder comunicarlo con alguien y poder, ¿verdad? Dejarle saber a alguien, no me estoy sintiendo seguro, ¿verdad? Entonces yo creo que ese siempre es un primer paso importante. El segundo paso yo creo que es eso, como de crear un ambiente en donde siempre sea seguro poder hablar y sentir que uno va a ser escuchado, ¿verdad? A veces podemos tender como a insistirle a los niños y a las niñas como, no, si ahí estás bien, no te preocupes, ahí todo, es un lugar súper lindo, ¿verdad? Y efectivamente, a veces, ¿verdad? Hay lugares que son súper lindos y súper seguros para los niños y las niñas. Sin embargo, no podemos caer en estar todo el tiempo como negando estos comentarios y sensaciones que pueden tener los niños y las niñas. Siempre hay que darles alguna validación, aunque puedan ser equivocadas, ¿verdad? Porque a veces van a ser acertadas y si estamos siempre invalidándolas, entonces se nos va a ir, ¿verdad? Alguna vez donde el niño o la niña efectivamente está en peligro, ¿verdad? Yo creo que esa parte siempre es muy importante, ¿verdad? Esa parte como de realmente escuchar y decir siempre, cualquier cosa que vos me digas la voy a validar, ¿verdad? Puede ser que efectivamente estés en peligro, puede ser que efectivamente no, ¿verdad? Pero siempre tus sensaciones van a ser válidas y tus sensaciones van a ser válidas y te voy a escuchar, ¿verdad? Y voy a hacer algo para protegerte, ¿verdad? Eso creo que es algo que hemos venido hablando también en otros episodios, ¿verdad? Que el niño y la niña tienen que tener la sensación de que hay alguien que los va a proteger, ¿verdad? Que va a ser seguro para ellos y para ellos. Y los cambios de comportamiento en realidad son muy variados. A veces tenemos niños que tienen como comportamientos menores a los esperados, como que empiezan a hacer cosas que ya lograban dominar y empiezan a pedir ayuda otra vez o querer estar más cerca de las personas adultas. En algunas ocasiones dicen que no quieren ir a algún lugar o no quieren estar cerca de alguna persona. En algunas ocasiones, en otras no, ¿verdad? Porque si es una persona a veces como con mucho carisma o que quieren mucho, los niños se confunden. Uh Y -huh. los niños, ¿verdad? Van a tener como esta ambivalencia entre estar o no estar cerca de esa persona, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones se presenta eso, en otras ocasiones eh, no. Algunos padres han reportado, por ejemplo, mayor cantidad de temores en los niños, que los observan un poquito más inseguros o que los observan no disfrutando cosas que disfrutaban antes, o algunos con cambios de conducta y se ponen un poco más irritables, otros un poco más tristes, pero en realidad, digamos, es este como algo muy particular, digamos, de cada familia o de cada niño. Lo importante es estar atento, digamos, como a este tipo de cambios. Em, Como estar atentos, por ejemplo, también a signos que nos muestren los niños, donde nosotros también como adultos podemos sentir que algo, ¿verdad? Como que algo no está fluyendo como estaba fluyendo en otro momento. Y para eso hay que tener como una mirada pausada, una mirada tranquila, estar ahí presente, ¿verdad? Porque en el corre-corre esas cosas se nos pueden a veces como ir si vivimos permanentemente de esa manera. Recordemos que siempre es importante, digamos, fortalecer las estrategias, ¿verdad? Entonces, tener una historia, un cuento, ¿verdad? Tener un librito que trabajar, por ejemplo, una historia que podamos encontrar para que los niños vayan teniendo información y a la par de eso, como lo hemos conversado también, conectar con esas sensaciones internas, ¿verdad? Que está diciendo Mónica, que al final son las que van a permitir, ¿verdad? Una revelación. Eso es importantísimo. Y un elemento de prevención que es muy importante porque muchas veces nos centramos en todos los factores protectores que empoderan a los niños o a los jóvenes, pero necesitamos también, si tenemos niños o niñas y adolescentes que están presentando conductas sexuales problemáticas, conductas sexuales que no están típicas, que no están bien, donde están ejerciendo algún tipo de poder sobre otro niño, con conocimiento muy avanzado, por ejemplo, son niños que tenemos que atender rápido.
Ujú. ¿verdad? Para que no se fortalezca, digamos, ninguna práctica sexual que se vuelva inapropiada y nos empiece una cadena de elementos, ¿verdad? Porque así empiezan también. Porque así como tenemos la realidad de proteger a las personas sobrevivientes, tenemos un grupo poblacional de niños, niñas o personas adolescentes que nos están mostrando, ¿verdad? Rasgos, digamos, de conductas, a veces por acceso a pornografía, a veces también porque han sido víctimas de abuso, etcétera. Hay diferentes elementos donde, ¿verdad? Se nos están uniendo cosas que pueden ser riesgosas. Ujú. Y son niños que ocupan atención prioritaria, ¿verdad? Y personas adolescentes que necesitan atención prioritaria para no desarrollar conductas sexuales que puedan ser peligrosas. Qué importante ese punto porque yo creo que parte del objetivo es que, o sea, lo ideal obviamente en la sociedad sería que todo, o sea, que podamos proteger a los niños o a las víctimas y que también se pueda ayudar o apoyar a que si están empezando a desarrollar ciertas tendencias, ayudarlos para que no las desarrollen. Y obviamente el ideal sería que las personas que sí han abusado y que se han hecho algo, obviamente que pudieran tener un proceso de sanar y de cambiar porque dejan de hacerlo. Obviamente esto sería lo ideal, que todo el mundo sane y mejore. Pero este es yo creo que un punto interesante porque es como un punto de inflexión, ¿verdad? En la juventud, como cuando tal vez están empezando, y de Alas entendí, mencionó hace poco que muchas veces el abuso empieza, ¿verdad? La gente que abusa empieza en la adolescencia, pero tal vez es un punto donde tal vez podemos ayudar a que tomen un camino y no el otro. Y es un punto que podría ayudar, ¿verdad? Que los podría ayudar a ellos tanto porque tal vez han vivido algo, ¿verdad? El acceso extremo a pornografía que hay ahora y a todo tipo de pornografía, ¿verdad? Hay mucha pornografía que es pornografía de abuso, y además experiencias que ellos también han tenido. Entonces, ¿cómo, verdad? Eso, cómo apoyarlos para que se vayan en una dirección correcta que van a terminar beneficiando no solo a ellos, sino a muchas personas también que van a terminar, ¿verdad? No estando no recibiendo después el maltrato de alguien que tal vez no se pudo manejar bien en esa etapa. Así que eso es un tema interesante, ponerle atención y como también creo que un potencial de poder ayudar a muchas personas con un solo cambio. Ujú. Yo pienso también como empezaron estas personas que han levantado la voz, ¿verdad? De los casos iniciales que mencionaste, ¿verdad? Y los otros que hay en Costa Rica y fuera de Costa Rica también. Eh, si personas tan valientes logran generar tanta cantidad de revelaciones a partir de la propia historia narrada y también para otras personas la comprensión de esto es lo mismo que sucedía en mi familia. Imaginémonos, por ejemplo, si logramos que los centros educativos, los centros de salud, los centros que atienden niños, los grupos deportivos, etcétera, todos se enfocan, esto es un grupo seguro, esto es una escuela segura, ¿cómo promovemos la seguridad en esta escuela? ¿Cómo promovemos la seguridad en este grupo? Y que haya reglas de seguridad y que lo enfoquemos desde el punto de vista positivo, ¿verdad? La seguridad da salud mental, o sea, no solamente da prevención de situaciones de violencia y abuso, sino que da salud mental, es un factor crítico para la salud mental. Entonces, si nosotros enfocamos esto en este grupo de entrenamiento, en este grupo deportivo, tenemos estas reglas de seguridad para que todos podamos entrenar de manera segura. Y eso va a servir para la violencia, para el bullying, para el abuso, para un montón de cosas, por ejemplo. Si lo enfocamos igual en todos los demás lugares en los que los niños y personas adolescentes se desenvuelven, o sea, este efecto yo creo que es realmente no lo tenemos medido, ¿verdad? Ujú. Porque si una persona puede generar tanto cambio, un testimonio puede generar tanto cambio, imagínense si ya lo hacemos de manera, digamos, como más psicológica, ¿verdad? Como más desde todos los entornos de cuidado, protección y acompañamiento de los niños. Hay un tip que comparte World Hog a menudo con respecto a cómo mantener un ambiente seguro que a mí me parece que es súper sencillo y que puede ayudar mucho. Y es que la regla de tres, ¿verdad? Tal vez Carla la puede explicar un poco mejor, que nunca tiene que haber un niño con adultos solos, ¿verdad? Está un adulto con dos niños o dos adultos con un niño, ¿verdad? Pero de alguna manera asegurarse que los grupos, o sea, estos grupitos se conformen así, puede ser preventivo en muchas situaciones de inseguridad para niños, niñas y adolescentes también, ¿verdad? Sí, esa es una regla que se ha compartido y pues muchas organizaciones a nivel mundial la comparten porque de muchos los abusos pasa en situaciones de uno a uno. Ujú. Entonces, eso es algo que se le puede enseñar a los chicos como una regla en general. Por supuesto, hay situaciones como de Mónica y Diala lo sabrán, como psicólogas donde a veces
obviamente no es que el chiquito nunca puede estar solo con la psicóloga porque a veces el niño necesita estar en un espacio seguro donde puede comunicarse, pero hay formas seguras en cómo hacerlo. Entonces yo creo que esa regla combinado como explicando esa parte que también hablaba Mónica, que hablaban de la como de esa intuición de si me siento raro con algo, ¿verdad? Es realmente como que muy poderosa para que los chicos también tengan una herramienta para poder comunicar a los adultos si hay algo con lo que no están bien, con lo que no que se sienten cómodos. Exacto. Y yo creo que eso se trata, o sea, que al principio de todas estos podcasts hablamos como un poquito de algún tema y después tratamos de hablar de qué es lo que todos podemos hacer al respecto, porque solo informarnos, solo como que poner más atención, darnos cuenta que está bien poner atención. Si no estamos cómodos con una situación, está bien ponerle atención. No estamos siendo necios, ni estamos siendo sobreprotectores, ni estamos siendo exagerados, que son muchos de los términos que se usa para, ¿verdad?, tratar de ignorar o esconder cuando algo está pasando. No es necio ni estamos estorbando, ponerle atención con respeto, ¿verdad? Y con claridad a una situación para tratar de ver qué es lo que está pasando. Y bueno, yo creo que hoy Mónica y Adela han compartido muchas técnicas también que podemos utilizar. También han mencionado el gran impacto que tiene cuando alguien habla, o sea, cuando alguien requiere mucha valentía decir algo, obviamente es todo un proceso solo para poder hablar y después para poder seguir hablando a pesar de muchas veces, ¿verdad? La revictimización que pasa, pero realmente tenemos que darle gracias a todas esas personas que han hablado, ya sea víctimas o personas expertas como Mónica Diala, que hablan en nombre de las víctimas también y que ayudan a que estos cambios sigan pasando para que cada vez tengamos un mundo más seguro donde podamos conversar más de estos temas para encontrar soluciones en común, que es lo que al final queremos. Entonces, bueno, los invitamos a ver estos casos y estas personas pues valientes que hicieron algo al respecto. Igual en Costa Rica hay muchas personas haciendo cosas en muchas partes del mundo también. Y darle las gracias otra vez a Diala y a Mónica por compartirnos su conocimiento para realmente tener un mundo más seguro para todos los niños y para todas las familias también. Muchas No, gracias, gracias. José, y a la fundación también por, ¿verdad? Por llevar como este mensaje de manera tan continua, ¿verdad? Porque ha beneficiado y beneficiará a muchísimos, muchísimos niños y familias. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Gracias. Chao. Chao.